Capítulo 1. El templo del rey Yana. El juguetear de los más jóvenes resonaba a través del agitar de las hojas. Sus pequeños cuerpos saltaban en las ramas, trepaban las enredaderas y descansaban sobre las raíces de la espesa arboleda. La llegada de la hora de la cena templaba el ambiente con todo tipo de aromas provenientes de los hogares en los gruesos tallos marrones de los robles. La villa conocida ahora como Flodlund no era el lugar más común para que una familia de la realeza llegase a hospedarse, y sin embargo, este resultó ser el caso para Hinju y Koira. Las personas que tranquilamente realizaban sus actividades diarias saludaron alegres al dúo de madre e hijo en su camino de regreso al hogar. Una antigua y emparchada cabaña en el interior de un avejentado roble les recibió con el sentimiento usual. El lugar era más humilde de lo que ambos hubiesen querido, pero un hogar es un hogar, y por ende el respeto que se le debe tener es innegable. A instantes de haber abierto la entrada, un denso aroma ácido les bombardeó sin piedad. Viejos libros sostenidos de un antiguo aparador, cuadros desgastados por el tiempo y la humedad, mesas y sillas que sostenían prendas de vestir usadas y platos con la comida de días, permanecían en el mismo lugar en que el joven príncipe les había dejado. Cielo santo, Jin. Resopló Koira. Al menos podrías poner todo en un solo sitio. Estuve algo apurado, ya sabes. Cumpliendo deberes y ayudando amigos. Tampoco he estado mucho tiempo por aquí, ¿sabes? Entre bostezos y el sonido del metal de la armadura chocando contra sí misma, la reina abanicó su palma con desinterés. Llegado a ese punto, el cansancio que sus curtidos músculos guardaban era demasiado como para detenerse a replicar sobre la importancia del orden en el hogar. Sin darle más vueltas a la situación, la mujer subió las escaleras en dirección a la tranquilidad de su cuarto, no sin antes dirigirse al muchacho con demanda. Está bien, limpia un poco y ve a asearte, no quiero que alguien venga y vea a este chiquero. Despiértame si surge algo importante, sí. El muchacho caminó en dirección a la pared, tomó la desgastada escoba y levantó su pulgar con una gran sonrisa en el rostro. Asintiendo con la cabeza en señal de aprobación, Koira abandonó el lugar dejando tras de sí el pesado retumbar de sus botas. Tan pronto como esto ocurrió, el gesto en el rostro de Hinju decayó de forma lenta y pesada hasta desaparecer por completo. Tendríamos que contratar a alguien para que haga este trabajo. Refunfuñó para sí mismo. Estas no son responsabilidades para un príncipe, y mucho menos para uno como yo. Se detuvo unos instantes, solo unos instantes para observar el entorno que le rodeaba, analizando con minuciosa atención la suciedad que cubría el suelo y los muebles. Y sin ser capaz de darse cuenta, allí se quedó por incontables minutos, esperando como si sus problemas fuesen a solucionarse por sí solos. Tal vez, dentro de sus inentendibles pensamientos, solo aguardaba por la excusa perfecta para no completar tal encargo. Entonces, deteniéndose de forma abrupta en un punto en concreto de la habitación, las pupilas de sus ojos se agrandaron. Descansando sobre una vieja silla de madera yacía un enorme cúmulo de ropajes que entremezclaba las prendas usadas y recién lavadas. Una pequeña sonrisa comenzó a aparecer en su rostro a la par que sus dedos acariciaban con picardía el mango de la escoba. Alzando la frente en alto comenzó a caminar a su alrededor, observándole en silencio cual capitán inspeccionando el casco de su navío. Entonces, has llegado hasta aquí por tu cuenta. ¿Creías que sería muy sencillo burlar a mis hombres, engañar al guardia de la puerta y arremeter contra tu príncipe como si nada? La escoba giró sobre sus brazos con violencia y su punta de fárrago apuntó al montón de telas con maliciosas intenciones. La postura del muchacho se tornó firme semejante a la de un soldado, y su semblante desprendió un aire de amenaza como aquel que juzga a un delincuente. Pues me temo que tus atrevimientos acaban aquí. Seré yo quien te demuestre el error que has cometido. Blandiendo el pedazo de madera en arco, Hinju golpeó el montón de ropas con sorprendente violencia. Las prendas de vestir volaron por los alrededores y se desperdigaron en un desastre aún mayor al que había antes. Algunas cayeron sobre cuadros, otras derramaron tazones llenos de líquido añejo e incluso pudo verse como un par de pantalones salía disparado por el marco de la ventana. Habiendo completado su hazaña, el príncipe posó un pie sobre la ahora vacía silla, y alzando en alto su arma proclamó para su público imaginario:
Yo soy Jinyu, príncipe de Natura y defensor del inocente. No hay pila de mugre que pueda contra mí. El sentimiento que solo un idiota podría catalogar como agradable le invadió. Ahora tenía 2 veces más trabajo que antes, pero de todas formas el muchacho se presumía a sí mismo como a un campeón. Pero entonces, su rostro se congeló mirando a un punto exacto en la habitación. Sin darse cuenta alguna soltó el escobillón, dejando que éste se golpeara sobre la mesa a sus espaldas. A algunos centímetros del pie de aquella silla descansaba un pequeño objeto no más grande que un platillo de comida. Uno cuyo valor superaba con creces a todas sus pertenencias. Sin perder un segundo más, Jinyu alargó el brazo y le tomó entre sus manos con su merecido respeto. Aquel no era otra cosa que un pequeño libro de cubierta negra y hojas amarillentas. Su mano acarició la portada con meticuloso cuidado, prestando especial atención por miedo a romper el milímetro más débil de la misma. Los años que aquel texto cargaba en su espalda eran palpables por el desgaste de páginas, el rubor de su cubierta, y por supuesto, el corroer de su tinta. Aún así, las palabras en el título aún podían apreciarse con claridad. Los favores divinos. Expuso en voz alta. Es el diario de papá. Un escalofrío recorrió su espalda a la par que su mirada contemplaba aquella portada. La pesada inquietud causada por tan especial recordatorio era motivo suficiente para que el joven príncipe se sintiese abrumado. Como un llamado a la acción que se entonaba a sí mismo con voces de un pasado incierto, las letras le incitaban a sumergirse en el mar de su historia. La yema de sus dedos se colocó sobre el margen, titubeantes por la intención de proseguir, pero las mismas se negaron a hacerlo. Tal vez en otro momento. Resopló en voz alta mientras devolvía el pequeño libro a su estantería. Hecho esto, Jinyu se alejó de él sin voltear a verle ni un segundo más. Las bromas fueron dejadas de lado, y la escoba de madera y paja comenzó a cernirse de lado a lado a través de la habitación. De esta forma, y sin abrir la boca nada más que para respirar, el príncipe limpió cada esquina del lugar, ignorando por completo el tiempo transcurrido. La ropa fue doblada y ordenada, las sillas y muebles puestos en su lugar, y la comida avejentada fue depositada en un tacho donde esperaría ser desechada. No fue hasta el instante en que el escobillón había sido dejado en su sitio que el sonido de un suave golpeteo en la puerta resonó por todo el lugar. Genial, justo lo que faltaba. Exclamó rezagado. Del otro lado, aguardándole sin apuro alguno, yacía una joven jorogumo de oscuros cabellos trenzados en largas coletas, ojos de un intimidante rojo fosforescente y distinguida postura. Las vestimentas de fina seda que cubrían la parte humanoide de su cuerpo combinaban los colores amarillo y verde entre sus bordados. Aquellos colores no eran un simple decorativo. Sabido es por todos que su significado anuncia una pertenencia distinguida a la familia de las mujeres araña, por lo que la sola presencia de aquella figura representaba un llamado urgente a la realeza. En el momento en que el príncipe emergió de su posada, aquella dama flexionó su cuerpo en reverencia. Las puntas de sus patas apuntaron hacia atrás, su rostro hacia abajo, y sus brazos hacia ambos lados formando así un gesto respetuoso. Buenos días, señor Jinyu. Saludó aquella dama en voz suave. Pouka, buenos días. Si buscas a mi madre, déjame decirte que estás de suerte porque está en casa, y a la vez sin ella, puesto que está durmiendo. Aunque dudo que cualquier persona del mundo pueda despertarla a este punto. ¿La reina se encuentra en casa? Inquirió sorprendida. Sí, tuvo un día, semana, mes, complicados. De todas formas, si es urgente puedo avisarle. No habrá necesidad de ello. Tras tan repentina declaración, el entrecejo del joven se arrugó con cierta curiosidad. Un momento de ligera incomodidad transcurrió entre los dos, mientras la chica buscaba las palabras para expresar sus verdaderas intenciones. Inflando el pecho con soberana elegancia, los ojos de la jorogumo se posaron sobre el príncipe, y con una tonada respetuosa declaró: Me encuentro en la necesidad de solicitar un encuentro urgente de su persona. He venido con una solicitud un tanto inusual. Ha habido reportes de algunos inconvenientes en los alrededores del pueblo de Bien.
Con tan solo esas palabras, el semblante del elfo mestizo se soltó en una mueca juguetona. Una sonrisa que irradiaba un aire de latente picardía. Ah, ¿sí? Así es. Entonces, ¿estaríamos hablando de una cita? La postura del Ajorrogumo se vio un tanto perturbada. Sus manos se movieron con nerviosismo, juntándose entre sí y moviendo ligeramente sus dedos. Mi señor, ¿sabe usted que ese tipo de tratos no se me está permitido entre mi gente? Usted sabe mejor que yo que ese tipo de tratos no está permitido. Sí, claro. Porque eso jamás ha ocurrido antes, ¿no es así? Debo recordarte aquel día en que... No es algo propio de una persona de su linaje dejarse endulzar por tales malentendidos. Mi obligación con su familia se limita meramente a ser la embajadora de mi pueblo, nada más ni nada menos. Las miradas de ambos chocaron por un tiempo aún más largo de lo que debió haber sido. Unidas por un sentimiento similar, un cariño que ambos entendían por prohibido, y que por mucho que quisiesen jamás podría llegar a concretarse, pero de todas formas valía la pena intentar. Por supuesto, sigue repitiendo eso hasta que te lo creas. Bromeó el sarcástico príncipe. ¿Podríamos regresar al tema principal, por favor? Como mencioné, algunos ciudadanos del pueblo de Bien están algo inquietos por diversos sucesos extraños que han ocurrido tras el pasar de las semanas. ¿Sucesos extraños? ¿Cómo qué? ¿Se le perdió la pluma a alguno de los cartógrafos o algo así? No. Negó la chica con cierta molestia. Ha habido una constante ola de reportes de personas desaparecidas. Por lo general, esto no llamaría demasiado la atención, de no ser porque no hablo de gente que se ha esfumado, sino todo lo contrario. Ellos regresaron luego de semanas. Suena como una historia de fantasmas cuando lo dices de esa forma. ¿Cuál sería el verdadero problema? Digo, si has mencionado que ellos mismos regresaron, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Porque no regresaron intactos. Si me lo pregunta, considero que entendería mejor el problema si fuese a verlo con sus propios ojos. Sabes que siempre estoy de humor para una buena aventura, pero ¿por qué no enviar la encomienda a Bester? Se supone que ese es su trabajo. La guardia de Bester ha estado muy ocupada últimamente. Se lanzó un aviso sobre el cierre de encomiendas menores, al menos hasta que los problemas hayan sido solucionados. Al oír tales aclaraciones, Hinju se cruzó de brazos y contemplando el inmaculado semblante del Ajorrogumo dejó salir un suspiro cansado. ¿Eso es todo? De nuevo, las manos de Pouka se entrelazaron con incomodidad. Sus ojos se apartaban del muchacho en un vano intento por mantener su profesionalismo, y luego de unos momentos sus labios dejaron salir una tonada aún más baja que las anteriores. Tenía planeado pasar por el bar del pueblo una vez hayamos terminado. Dejando a plena vista un ferviente gesto complacido, Hinju saltó de regreso al interior de su hogar. Tan pronto como le fue posible, regresó al exterior portando una larga barra de madera blanquecina en su espalda y un gastado sombrero de fárrago sobre su cabeza. De nuevo, las miradas de ambos se cruzaron, ahora sin siquiera intentar esconder la emoción que ambos sentían por la venidera aventura. Ofreciendo un agradable gesto con su rostro, el príncipe consumó con acento burlón. ¿Sería tan amable de mostrarme el camino, señorita embajadora? Pouka miró a su alrededor tratando de encontrar la figura de algún posible testigo. Solo cuando estuvo segura de que no había ni un alma en las cercanías, la Ajorrogumo se prendió con fuerza del brazo del joven príncipe y dejó descansar su cabeza sobre su hombro. Con gusto, señor mío. Al cabo de un tiempo de haber abandonado el pueblo de Flodlund, Hinju y Pouka fueron capaces de divisar en la distancia una enorme corriente de agua cayendo desde las alturas de un acantilado. El verdor de natura que se extendía sobre las rocas y las raíces de los árboles se entrelazan dentro de sus grietas cual alfombra natural. Aquel sitio era conocido por los pueblerinos como la Cascada Reluciente, un punto de encuentro donde elfos y jorgumos venían a pasar su tiempo libre, a relajarse y olvidar los problemas de la vida diaria. Sin embargo, lo que allí aguardaba no se asemejaba en nada al sentimiento de tranquilidad.
Un grupo de jóvenes de corta edad se encontraba al pie de las aguas, exclamando al unísono con una expresión de terror y nerviosismo absoluto en el rostro. ¡Qué horror, qué terrible! No puede ser, debió haber sido un espejismo. Abuelo. Por favor, responde. ¿Se puede saber qué es lo que está ocurriendo aquí? Preguntó el príncipe alzando su voz. Realizando un pequeño salto por la impresión, el más joven de los tres, un pequeño de aspecto no mayor a los 15 años, distinguió de inmediato la imagen del príncipe. Él mismo se lanzó de rodillas sobre el pasto, clavó su mirada en la tierra y presentó sus respetos a la par que imploraba. Señor Him-yu, ha ocurrido algo terrible. Se han llevado a nuestro abuelo sin dejar rastro alguno. Ha desaparecido. Tranquilos. Interrumpió Pouka con demanda. Primero necesitamos los detalles. A ver, ¿qué ha ocurrido? Reuniéndose en torno al príncipe y a la Jorogumo, los tres hermanos comenzaron a narrar lo acontecido. Nuestro abuelo fue tragado por la cortina de agua. Él encontró un objeto muy extraño en una de sus expediciones, lo trajo a casa y desde entonces algo le ha estado ocurriendo. Se volvió distante, incluso con su familia. Se levantaba en medio de la noche y hasta hablaba consigo mismo cuando creía que nadie le oía. Decidimos seguirlo para evitar que se meta en problemas. Llegó hasta aquí y al cabo de un rato salió disparado hacia la cascada. No nos atrevemos a acercarnos, no sabemos qué es lo que pueda haber allí. ¿Se metió a la cortina de agua así sin más? ¿Sí? Fue como si un remolino se lo hubiese llevado volando. No hubo palabra alguna, ni de parte del príncipe ni de la mujer que le acompañaba. Ni siquiera un gesto que pudiese intuir sus pensamientos, pues cualquiera de estas cosas carecía de importancia para ambos. Aquel testimonio, respaldado por la encomienda de la embajadora de las Jorogumo, fue más que suficiente para convencer al príncipe. Él mismo desenvainó su barra de madera y manteniendo la seriedad en su rostro, caminó sobre el borde del lago. No se les ocurra moverse de aquí. Ordenó mientras estiraba sus músculos. Yo mismo traeré a su abuelo de regreso y quiero que estén aquí para asistirlo en caso de ser necesario. Pero señor, ¿qué se supone que va a hacer? ¿Cómo puedo identificar a su abuelo? Bueno. Él tiene un collar de oro con gemas azules incrustadas, y jamás se lo quita, es su objeto más preciado. A la par que el joven elfo hablaba, la boca de la mujer araña se abrió en canal, dejando a la vista un par de alargados quelíceros y unos dientes filosos como agujas de coser. Un grueso hilo de tela grisácea salió disparado desde el interior de su garganta e impactó contra una de las salientes en la cima del acantilado. Hecho esto, cortó la conexión con su cuerpo de un tirón suave y entregó la punta a su compañero. Him-yu sonrió, dedicando el gesto al grupo de preocupados jóvenes detrás suya. Hecho esto, flexionó su cuerpo tensando el hilo como si de un resorte se tratase, y cuando este llegó al punto en que ya no podía sostenerse más, se lanzó a toda velocidad contra la cortina de agua. A mitad del vuelo pateó la punta inferior del bastón con uno de sus pies, logrando desengancharlo del arnés en su espalda. Asimismo soltó el pedazo de seda, empuñó su arma, y girando la misma con la violencia de un tornado, golpeó con todas sus fuerzas la cascada. El eco retumbante de las suelas de cuero viajó por toda la cueva hasta golpear su fondo. Reincorporando su postura tras tan brusco aterrizaje, Him-yu observó los alrededores en búsqueda del anciano. Sin embargo, y para su sorpresa, su mirada, la cual en un principio se mostró retadora y llena de coraje, fue transformada casi de inmediato en un atisbo de completa perplejidad. Delante suya se encontraba un paisaje que jamás esperó contemplar, no solo en aquella cueva, sino en ningún lugar del reino que le vio nacer. Los destellos de sol que emanaban del exterior iluminaban un camino de madera podrida lleno de lámparas de arcilla antigua. Gruesas columnas de mármol, ladrillos de cerámica manchada por el musgo y anchas vigas de madera desgastada formaban un colosal templo de edad milenaria, cuyo tamaño superaba con facilidad los 20 metros de altura. Tan colosal era aquella estructura que su cúspide rasgaba el húmedo techo de piedra negra de la caverna. Cielo santo. Musitó Him-yu en su asombro.
Dejando a un lado la primera impresión, apretó con fuerza el bastón entre sus manos y se dispuso a avanzar a paso precavido. Desde luego que, obviando las claras imperfecciones creadas por el pasar del tiempo, aquel era un lugar precioso. Lo único que pervertía tan majestuosa creación era la presencia de un malestar constante que agobiaba la espalda del muchacho. Un frío muy diferente a las usuales bajas temperaturas del invierno, uno que no se aferraba a ningún ámbito natural o santo, uno que acarreaba consigo la incertidumbre que suele sentir una presa al ser acechada por un cazador. Sin tardarse demasiado en concretar su obra, Hinju llegó frente a las puertas del palacio. La barra de madera giró en su palma y golpeó el suelo para provocar un eco masivo en el lugar. Soy el príncipe Hinju Stormbearer. Proclamó con su voz en alto. Exijo una audiencia inmediata con el propietario de tan bella posada. No hubo respuesta ante tal reclamo. El lugar se mantuvo en un silencio estático, libre de cualquier interrupción más allá del lejano caer de las aguas. El joven semielfo arrugó el entrecejo, presionó fuertemente su arma y dejó salir un profundo suspiro de frustración. Bien. Será por las malas entonces. Moviéndose tan rápido como su cuerpo se lo permitía, agachó su cuerpo y movió el bastón hacia el lugar que se encontraba su cabeza. Un repentino chisporroteo iluminó los alrededores de la caverna, y el sonido de las armas impactando retumbó a través de las paredes. Una figura de sombra, un hombre un poco más grande que Hinju, se había abalanzado sobre él blandiendo una cimitarra de metal élfico. Siendo empujado hacia atrás por el contraataque del bastón, aquel individuo aterrizó sobre sus talones y apuntó su sable contra el príncipe. Ambas miradas se cruzaron, momento en el cual Hinju fue capaz de vislumbrar a su oponente. Su rostro era recubierto por una desgastada máscara de cerdo, pero sus destellantes ojos relucían a través de los huecos de la misma con un resplandor blanquecino. Su cuerpo se encontraba protegido por una armadura de la vieja era de Natura, un atuendo simple de cuero y cota de malla. Aquellas ropas no se veían desde los tiempos de la Gran Guerra, época que el joven príncipe tenía conocida de memoria y fue capaz de reconocer al instante. ¿Se puede saber quién demonios te has creído para venir a atacarme por la espalda? ¿En serio pensabas que no iba a esperar una táctica tan deplorable como esa? Si vas a intentar matarme, al menos ten la firmeza de venir de frente. Sin emitir sonido alguno, el cuerpo del hombre salió disparado en dirección a su objetivo. La cimitarra cortó el viento a su paso y rozó por milímetros la piel del muchacho, impactando nuevamente contra la madera blanquecina del bastón. Así fue como la batalla dio inicio. Los golpes de aquel individuo eran constantes y violentos como los de una bestia sedienta de sangre, pero Hinju se movía de manera precavida y rauda a través de cada trenzada. Si bien el combate estaba igualado en cuanto a fuerza y velocidad, cierto era que un solo corte de la cimitarra bastaría para inclinar la balanza en contra del príncipe. Esta idea le forzó a optar por una estrategia mucho más defensiva que su rival. El bloquear y esquivar fueron prácticas que se priorizaron ante la espera de una abertura. El baile del bastón y la cimitarra, el eco del metal recorriendo cada centímetro de la caverna y la respiración pesada de los rivales se expandió más allá de los 30 minutos, tiempo en el cual ninguno de los dos fue capaz de asestar un solo golpe. Y entonces, de un momento de furia absoluta, el enmascarado guillotinó el sable con tal velocidad que la imagen se asemejó a la caída de un relámpago sobre la tierra. Utilizando el bastón como punto de apoyo, Hinju se impulsó por los aires, dejando que el metal del arma rozase por muy poco la piel de su mejilla. La hoja del arma resquebrajó el suelo de piedra con el más mínimo contacto, haciendo que el metal se enterrara en sus profundidades. Esa fue la oportunidad que el príncipe estaba esperando. Impulsándose a mitad del vuelo, abalanzó su cuerpo sobre el reverso de la cimitarra, empujándola aún más hacia abajo a la par que empuñaba su bastón con ambas manos. Los ojos del enmascarado se abrieron como platos en cuanto contempló la blanca madera volando contra su rostro a una velocidad aterradora.
Un alarido gutural viajó a través de las rocas, chocando con el retumbar del agua de la cascada y apenas golpeando las hojas del bosque como un mero susurro. Con un demonio. Mi rostro. Mi hermoso rostro. Los pedazos de la máscara de cerdo aterrizaron por todas partes en un mar de pedazos, y el cuerpo del hombre derribado comenzó a retorcerse de dolor con ambas manos en su rostro. ¿Qué diablos me has hecho? Arde, arde mucho, ese no puede ser un bastón ordinario. ¿De qué diablos está hecho? Allí tendido, no yacía un guerrero formidable ni mucho menos un soldado en condiciones de combatir. Bajo aquel tapado tan inusual, lo único que se escondía era un hombre entrado en la vejez, pero que danzaba y se estremecía con un pavor impropio de su edad. La voz de aquel ser, chillona, aguda y retumbante, no se asemejaba a ninguna otra que el príncipe hubiese oído antes. Era como oír el llanto de un niño a través de la voz de un hombre de edad avanzada. Su cuerpo saltaba y se estremecía sobre las rocas con un movimiento semejante al de un pez fuera del agua, haciendo saltar sobre su pecho un objeto brillante de valor incalculable. Un collar de oro con gemas azules incrustadas. Sin perder un segundo más, el príncipe saltó sobre él, presionando su pie contra su pecho para aferrarle a tierra. El bastón en sus manos giró frenético y apuntó con fiereza a pocos centímetros del rostro del anciano, apenas siendo rozado por su aliento helado. Por favor, no me hagas daño. Aleja esa cosa de mí. Exclamó horrorizado. ¿Quién o qué se supone que eres? ¿De dónde sacaste ese collar? Interrogó con demanda. Este collar me pertenece, es mío por derecho. No soy más que un anciano pobre y desvariado que... Punzando fuertemente la punta del arma contra la piel de aquel ser, Hinju provocó un chillón y estruendoso alarido de parte de su enemigo. ¿Intentas tratarme como a un idiota? Será mejor que dejes las mentiras de lado o sabrás que no soy una persona paciente en lo absoluto. Está bien, está bien. Respiró profundo, sintiendo a su vez como el ardor de la madera abandonaba su cuerpo. Soy uno de los dependientes del gran rey Yana. Mi misión era cuidar las pertenencias de mi señor, pero este anciano inmundo y sus amigos llegaron para perpetrar este lugar y robar cuanto pudiesen. No tuve más opción que actuar según mi posición, solo cumplía mi deber. ¿Rey Yana? Jamás he oído ese nombre. Por supuesto que no lo has hecho. Exclamó al instante. Su reinado es más antiguo que la guerra de los hijos de Frey. Fuimos desterrados de manos del mismísimo dios del sol. Fue él quien nos encerró dentro de esta caverna hasta el último de los días. Basta. No dices más que desvaríos. Ya te he advertido que no soy una persona paciente. El gritar adolorido del espíritu, acompañado por el crujir de su ser por el solo contacto de la divina madera, resonaron con una fuerza mayor que la vez anterior. Su cuerpo temblaba, sus manos intentaban por todos los medios de apartar el arma, pero Hinju no hacía más que apretar cada vez más fuerte. Estoy diciendo la verdad. Nosotros no hacíamos más que cuidar de este sitio. Ustedes llegaron para robar y destruir, ustedes son los monstruos, una deshonra para el linaje de Frey. Un último alarido del ente antecedió a la creación de una espesa neblina verde. Sus ojos, nariz y boca irradiaron tal sustancia como si fuese el humo de un volcán. Raudo e inevitable, se esparció a través de las rocas y desapareció de la vista del elfo mestizo mucho antes de que éste pudiese hacer nada para evitarlo. ¿Qué diablos era eso? ¿Qué ocurre? ¿Qué es este lugar? Regresando su mirada al cuerpo del hombre en el suelo, Hinju pudo contemplar cómo su semblante se había transformado de forma drástica. El tono en su voz ya no se sentía diferente. Su lenguaje corporal había regresado al aspecto de una persona de su edad, pero este también destellaba con un aura de confusión y miedo absoluto. El resplandor inhumano en sus ojos había desaparecido sin dejar rastro y ahora solo demostraba la triple pupila típica de los elfos. Por último, el mero contacto con la barra blanquecina que parecía estarle destruyendo había perdido todo su efecto. ¿Sí, señor Hinju? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué arremete contra mí? Suspirando profundo, Hinju se apartó del cuerpo del aturdido anciano y extendió su mano con ánimos de ayudarle a levantarse. En este momento es más importante saber qué es lo que has hecho tú, viejo. Parece que tenemos un problema entre manos.